Hola, hola a todos, muy bienvenidos. Espero se encuentren muy bien y muchísimas gracias por dejar de su tiempo por este canal. Hoy vamos a estar realizando esta flor de Nochebuena en color blanco. He puesto de 8 pétalos. Si ustedes quieren que la flor quede más grande, obviamente la aumentan en los pétalos, puede ser de 10 o de 12. Yo aquí le puse de 8 pétalos. En el semillero ubiqué unas piedras así para que me dé un contraste con este reno. Acá está el muñeco de nieve. Esta coronita logré conseguirla así artificial, ya viene lista con su argolla y cada uno decora a su gusto y a su estilo. Lo pueden hacer en el tono de su preferencia. Estos son los materiales. Como molde tengo esta figura así, tijera, vamos a estar ocupando hilo y aquí tengo esta aguja de costura. Para decoración tengo este. También podemos ocupar de perlas. Tengo esta guirnalda, tengo esta flor, esta es la que vamos a estar trabajando. Les voy a estar indicando cómo vamos a hacer esta flor. Estaré ocupando estas piedritas como semillero y estaré ocupando esta cinta, es blanca con florecitas, muy bonita. Y estaré ocupando también esta corona y voy a estar ocupando también pistola para silicón caliente y una barra de silicona. Ahora vamos a estar cortando con este molde. Lo ponen de esta manera. Miren que quede bien pareja y cortamos. En total de esto necesitamos 8. Ya si quieren más grande y más abollonado pueden ubicar de 10 pétalos. Quedan de esta manera. Después de que estén cortadas de esta forma, ahora esta que es la más larga, voy a estar trayendo hacia acá. La llevo acá. Voy a poner sobre la mesa. Pongo de esta manera y hago así. Ahora la traigo hacia acá. A todos 8 pétalos la haremos de la misma manera. De nuevo explico, esto tiene un derecho y un revés. Vamos a trabajar por el lado revés. La llevo hacia acá. Mire cómo la tengo. La más larga. La llevo hacia acá. Aquí hago así con la uña. Ahora hacia acá. Así vamos a estar haciendo a los 8 pétalos. Así es como tienen que quedar todas dobladas. Ahora vamos a empezar a coger con el hilo y la aguja. Y hacemos un nudito al extremo. Entonces cogemos donde terminamos de hacer el doblez. Ahí, acá. Entonces ahora vamos a pasar aquí. Vamos a hacer un remate para que no se vaya a desprender. Vamos a poner así en pespunte. Cuando hacemos el recogido, así tiene que quedar la forma del pétalo. Cogemos el siguiente. El doblez, así. Y siempre tengo que ir por acá. Así voy haciendo a los 8 pétalos. Cuando ya hayamos pasado el hilo sobre los pétalos, ahora vamos a ir frunciendo cada una. Así como les expliqué, de esta manera todos tienen que quedar lo mismo. Entonces vamos frunciéndola de esta forma.
Aquí vamos a hacer una costura. Vean, allí ya salió la forma del pétalo. La vamos a arreglar cada pétalo. Ahora la vamos a armar de esta manera. Voy a estar cerrando acá atrás. El hilo que estoy usando es de muñequería y este es un hilo muy fuerte donde no se revienta muy fácil. Es así de gruesa. Vean cómo quedó de bonita. Ahora voy a estar ubicando esta piedrita. Aquí enseño las dos y de esta manera es como podemos hacer la flor de Nochebuena. Solamente hasta aquí nomás voy a envolver, no toda la corona. Así queda la parte de la corona. Esta perlita ustedes la ubican donde desean. Bien sea lo pueden ubicar también acá arriba. Les dejo las dos ideas, bien sea de esta manera o no la ponen nada. En mi caso no voy a poner esto, se lo voy a quitar, dejaré acá arriba sin esta. Hemos llegado en la parte final. Espero les haya gustado de cómo se realizó esta flor de Nochebuena en color blanco. Si quiere que la flor quede como más abollonado, le aumentan en los pétalos. Pueden ubicar hasta 12 pétalos. Y así quedó esta corona. Estaremos viendo en un siguiente video. Muchísimas gracias.